Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con las fracciones parciales, donde vamos a ver los factores cuadráticos distintos y repetidos, es decir, los dos casos que nos faltaban. Y recordar una cosa, que cuando se trataba de factores lineales no repetidos, el número de fracciones parciales que íbamos a obtener era igual al número de factores lineales que tuviésemos en el denominador. Bueno, pues cuando se trata de factores cuadráticos, es decir, cuando la función del denominador tiene un factor cuadrático de esta forma, donde ya vemos que el discriminante tiene que ser negativo, entonces la descomposición en fracciones parciales va a contener este término de aquí. Ya vemos que en el denominador tenemos ese factor cuadrático, pero en el numerador, en vez de obtener esta vez una constante, tenemos un factor lineal. Ya vemos que aquí tenemos una constante multiplicando a x más otra constante. Bueno, pues vamos por partes. ¿Por qué el discriminante tiene que ser negativo? Recordad que tenemos la ecuación cuadrática y ya sabemos que tenemos este radical de aquí. Aquí tenemos al cuadrado más, y aquí tenemos menos 4 por a por c. Ya sabemos que el radicando tiene que ser un número positivo porque tenemos que obtener su raíz cuadrada. Ahora bien, si el radicando es negativo, como no podemos obtener su raíz cuadrada, eso significa que para este factor cuadrático no tenemos soluciones reales. Ahora no tenemos soluciones reales, pero ahora podemos descomponer en fracciones parciales y ya vemos que obtenemos este tipo de fracción parcial. Recordad que cuando teníamos factores lineales no repetidos, bueno, pues ya sabíamos que en el denominador íbamos a obtener una constante. Pero como aquí se trata de factores cuadráticos no repetidos, bueno, pues ya vemos que como numerador simplemente tenemos este factor lineal. Cuando teníamos en el denominador factores lineales no repetidos, ya sabíamos que el número de fracciones parciales que íbamos a obtener era igual al número de factores lineales que tuviésemos en el denominador. Bueno, pues con los factores cuadráticos nos pasa lo mismo. El número de fracciones parciales que vamos a obtener es igual al número de factores cuadráticos distintos que tengamos en el denominador. ¿Y qué pasa si la función del denominador tiene un factor cuadrático de esta forma, pero está elevada a un número? Y nuevamente ya vemos que el discriminante tiene que ser negativo. Entonces ya vemos que la descomposición de las fracciones parciales va a contener estos términos que vemos aquí. Nuevamente ya vemos que en el denominador tenemos ese factor cuadrático repetido y en el numerador nuevamente tenemos esos factores lineales. En vez de tener constantes, esta vez tenemos factores lineales. Y con respecto al número de fracciones que vamos a obtener cuando se trata de un factor cuadrático repetido, es el mismo que cuando teníamos factores lineales repetidos, que ya sabemos que es igual al exponente de ese factor cuadrático. Y recordar que como aquí tenemos ese factor cuadrático, comenzamos con el exponente 1 y ya sabemos que le tenemos que ir sumando una unidad hasta llegar al exponente de ese factor cuadrático. Bueno, pues ¿cuál es la diferencia de los factores cuadráticos y los factores lineales? Que en el numerador, en los factores lineales ya sabemos que obtenemos constantes y para los factores cuadráticos ya vemos que obtenemos factores lineales. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. Ya vemos que aquí tenemos un factor lineal y aquí tenemos un factor cuadrático. Ya sabemos que por cada factor lineal vamos a obtener una fracción parcial. Como tenemos solo un factor lineal, aquí tenemos la fracción parcial correspondiente. Y ya sabemos que por cada factor cuadrático vamos a obtener una fracción parcial. Como solo tenemos un factor cuadrático, aquí tenemos la fracción parcial correspondiente. En el denominador ya sabemos que va ese factor lineal y ese factor cuadrático. Y en el numerador, cuando se trata de factores lineales, ya sabemos que tenemos constantes. Y cuando se trata de factores cuadráticos, ya sabemos que tenemos factores lineales. Y aquí en el segundo ejemplo, bueno, pues ya vemos que el denominador de esta función es un factor cuadrático repetido. Como el exponente es igual a 2, eso significa que vamos a tener dos fracciones parciales. Recordad que en el denominador tenemos ese factor cuadrático repetido. Comenzamos por el 1 y luego le vamos sumando a ese exponente una unidad hasta llegar al exponente de ese factor cuadrático. Y en el numerador ya sabemos que en vez de tener constantes tenemos simplemente factores lineales. Aquí ya vemos que tenemos una constante, pero esto es como si tuviésemos 0 por x más 2. Bueno, pues esa es la diferencia que hay entre los factores lineales y los factores cuadráticos, que en el numerador cuando se trata de factores lineales ya sabemos que tenemos constantes y cuando se trata de factores cuadráticos ya sabemos que en el numerador simplemente tenemos factores lineales. Bueno, pues resumiendo, ya vemos lo siguiente, que cuando tenemos factores cuadráticos distintos, el número de fracciones parciales que vamos a obtener es igual al número de factores cuadráticos que tengamos en el denominador. Y recordad que en el numerador ya sabemos que vamos a obtener simplemente factores lineales. Y dicho de otra manera, bueno, pues ya sabemos que por cada factor lineal vamos a obtener una fracción parcial. Y si se trata de factores cuadráticos repetidos, bueno, pues el número de fracciones parciales que vamos a obtener ya sabemos que hace referencia al exponente de ese factor cuadrático. O lo que es lo mismo, ya vemos que por cada potencia de ese factor cuadrático vamos a obtener una fracción parcial. Y nuevamente recordad que en el numerador simplemente tenemos factores lineales.
Bueno, pues sabiendo todo esto vamos a realizar unos ejercicios, pero antes de nada quiero comentar una pequeña cosa. Recordad que si en el denominador tenemos factores lineales distintos, bueno, pues para obtener A, B y C, en este caso, bueno, pues simplemente con encontrar los ceros del denominador nos basta, porque ya sabemos que más o menos vamos a tener esto de aquí, x más 2 por x más 3, aquí tenemos B por x más 1 por x más 3, y por último aquí tenemos C por x más 1 por x más 2. Esto es un 2. Bueno, pues aquí no coloco x más 1 porque ya sabíamos que aquí teníamos x más 1 y luego ya sabemos que se cancela cuando queda multiplicando, y lo mismo con los demás factores. Bueno, pues si nosotros queremos encontrar, por ejemplo, C, tenemos que hacer que estos dos términos sean igual a 0. ¿Cuál es el factor común para estos dos términos? Bueno, pues ya vemos que tenemos x más 3 aquí y aquí tenemos x más 3. Haciendo que este factor sea igual a 0, estos dos términos van a ser igual a 0 y vamos a obtener C. Si queremos obtener B, bueno, pues tenemos que encontrar los factores comunes para A y C, que ya vemos que es igual a x más 2. Haciendo que este factor sea igual a 0, estos dos términos van a ser igual a 0 y vamos a obtener B. Y por último, si queremos obtener A, ¿cuál es el factor común para B y para C? Bueno, pues ya vemos que es x más 1. Haciendo que este factor sea igual a 0, estos dos términos van a ser igual a 0 y vamos a obtener A. Bueno, pues ya vemos que cuando se trata simplemente de factores lineales no repetidos, para encontrar las constantes, bueno, pues simplemente tenemos que encontrar los ceros del denominador y realizar las correspondientes sustituciones. Ahora bien, si se trata de factores lineales repetidos, bueno, pues tendremos que usar los dos métodos, tanto el de los ceros del denominador como formar ese sistema de ecuaciones, porque si se trata, como digo, de factores lineales repetidos, bueno, pues más o menos vamos a obtener esto de aquí. Aquí tenemos x más 1, aquí tenemos, por ejemplo, también x más 1, y aquí tenemos x. Esto es un ejemplo. Para encontrar C, bueno, pues ya sabemos que estos dos términos tienen que ser igual a 0, y para ello, como tienen un factor común, haciendo que este factor sea igual a 0, obtenemos C. Pero ¿cómo obtenemos B y cómo obtenemos A si ya vemos que no hay ningún factor común con C? Porque ya sabemos que si este factor es igual a 0, también este otro factor va a ser igual a 0. Entonces, en este caso, simplemente tenemos que emplear el sistema de ecuaciones. Y si se trata de factores cuadráticos distintos o repetidos, nos pasa exactamente lo mismo. Tendremos que emplear el sistema de ecuaciones. Y con respecto a obtener las integrales de las fracciones parciales, bueno, pues si se trata de factores lineales no repetidos y repetidos, ya hemos visto que obtener las integrales de esas fracciones parciales es bastante simple. Bueno, pues si se trata de factores cuadráticos distintos o repetidos, la cosa se complica, y para ello, bueno, pues tendremos que emplear todas las técnicas de integración que conocemos para darle solución. Bueno, pues tenemos que evaluar esta integral de aquí. ¿Qué podemos ver? Ya vemos que el grado del polinomio que tenemos en el numerador es menor que el grado del polinomio que tenemos en el denominador. Y como no podemos emplear la división larga, bueno, pues ya sabemos que tenemos que descomponer esta expresión racional simplemente en fracciones parciales. Y antes de nada, como nos tenemos que centrar en el denominador, ya vemos que esto lo podemos factorizar. Ya vemos que este denominador es igual a esto que tenemos en la parte de la derecha. Bueno, pues aquí tenemos la nueva expresión racional. Ahora sí, ¿qué es lo que tenemos en el denominador? Ya vemos que aquí tenemos un factor lineal repetido y aquí tenemos un factor cuadrático no repetido. Ya sabemos que por este factor lineal repetido vamos a obtener dos fracciones parciales porque el exponente es igual a 2. Y como aquí solo tenemos un solo factor cuadrático distinto, ya sabemos que vamos a obtener una fracción parcial en total. Vamos a obtener 3. Recordad que es como si tuviésemos lo siguiente: x por x al cuadrado más 9. Dos factores lineales y aquí tenemos un factor cuadrático. Como tenemos 3, ya sabemos que vamos a obtener 3 fracciones parciales. Aquí las tenemos. Las dos primeras hacen referencia al factor lineal repetido, por eso en el numerador simplemente tenemos constantes, y la tercera fracción parcial hace referencia a este factor cuadrático distinto. Por eso en el numerador simplemente tenemos un factor lineal. ¿Cómo obtenemos A, cómo obtenemos B, cómo obtenemos C y cómo obtenemos D? Ya sabemos que esto lo tenemos que pasar al otro lado, aquí lo tenemos, y multiplica a todos los términos que tenemos dentro de los paréntesis. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. ¿Cómo continuamos? Porque ya vemos que si este factor, o mejor dicho, este término y este otro término, haciendo que x sea igual a 0, ya sabemos que es igual a 0. Entonces podemos obtener B. Pero ¿cómo obtenemos A y cómo obtenemos C y también cómo obtenemos D? Bueno, pues para ello, como tenemos que formar el sistema de ecuaciones, ya sabemos que tenemos que expandir todo esto y llegamos a esta igualdad de aquí. ¿Cómo continuamos? Bueno, pues a simple vista,
ya vemos que estos tres términos están multiplicando a x y aquí simplemente tenemos una constante. Bueno, pues haciendo que estos términos sean igual a 0, vamos a obtener b. A simple vista, bueno, pues como todas están multiplicando a x, haciendo que esta x sea igual a 0, vamos a obtener b. Y ya lo vemos que realmente es la solución de este factor lineal repetido. Es decir, cuando x al cuadrado es igual a 0, bueno, pues ya vemos que x es igual a 0. Realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que obtenemos b. Ahora, ¿cómo obtenemos A? ¿Cómo obtenemos C? ¿Cómo obtenemos D? Bueno, pues recordar que como aquí tenemos una igualdad, ya sabemos que los coeficientes que tenemos para las potencias de x tienen que ser igual a los coeficientes que tenemos en la parte de la derecha para las correspondientes potencias de x. Y como aquí tenemos, por ejemplo, x al cubo y aquí no tenemos x al cubo, ya sabemos que este coeficiente de aquí tiene que ser igual a 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. Lo mismo nos pasa con x al cuadrado. Como aquí no tenemos x al cuadrado, ya sabemos que este coeficiente tiene que ser igual a 0. Ya vemos que 9 tiene que ser igual a 1 y que 9 tendría que ser igual a 3. Y ya lo hemos visto que cuando tenemos 3 es igual a 9 por b, ya hemos visto que b es igual a 1/3. Aquí lo tenemos. Bueno, pues aquí tenemos este sistema de ecuaciones. ¿Cómo le damos solución? Bueno, pues a simple vista ya sabemos que podemos obtener a. Ya vemos que a es igual a un noveno. Ahora, como hemos obtenido a, bueno, pues ya sabemos que podemos obtener c realizando la correspondiente sustitución. Ya vemos que c es igual a menos un noveno. Y por último, centrándonos en esta ecuación, como ya sabemos que b es igual a 1/3, bueno, pues podemos obtener d. Realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que d es igual a menos 1/3. Bueno, pues aquí tenemos las fracciones parciales correspondientes. Y como se trata de integrales, bueno, pues aquí las tenemos. Y recordar que como aquí tenemos simplemente sumas y restas, ya sabemos que podemos obtener las integrales individuales. Bueno, pues retirando las constantes de las integrales, ¿cómo le damos solución a estas integrales que veis aquí? Para el primer caso, bueno, pues lo tenemos fácil. Como ya vemos que aquí tenemos x y la potencia es menos 1, ya sabemos que simplemente que tenemos el logaritmo natural del valor absoluto de x. Para la segunda integral, bueno, pues recordar que tenemos lo siguiente, tenemos menos 1 más 1 es igual a menos 1, aquí lo tenemos, y ese menos 1 ya sabemos que lo tenemos aquí, dividiendo o multiplicando. Para obtener la tercera y la cuarta integral, bueno, pues aquí tenemos que emplear las técnicas de integración que ya conocemos. A simple vista ya vemos que en el denominador tenemos x al cuadrado más 9, y en el numerador que tenemos la derivada de esta función, porque aquí tenemos x al cuadrado y al obtener su derivada ya sabemos que vamos a obtener una constante por x. Aquí la tenemos. Bueno, pues haciendo que u sea igual a x más 9, obtenemos su derivada. Despejando para x y para la diferencial de x, que eso es lo que tenemos aquí, bueno, pues ya vemos que tenemos esta integral de aquí. Retirando la constante de la integral, aquí tenemos 1 entre 18. Y aquí simplemente tenemos el logaritmo natural de u. Realizando la correspondiente sustitución, aquí tenemos el resultado. Y para la última integral, bueno, pues recordar que tenemos esta forma de aquí. Recordar las tablas de las fórmulas de integración. Bueno, pues ya sabemos que esta integral es igual a esto que veis aquí. ¿Cuánto vale a? Bueno, pues a ya vemos que es igual a 3. ¿Y cuánto vale u? Bueno, pues ya vemos que es igual a x. Realizando la correspondiente sustitución, obtenemos esto de aquí. Bueno, pues realizando las correspondientes multiplicaciones, aquí tenemos el resultado. Vamos a continuar con más ejercicios. Tenemos que evaluar esta integral de aquí. Nuevamente ya vemos que el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Y como no podemos emplear la división larga, ya sabemos que tenemos que descomponer esta expresión racional simplemente en fracciones parciales. Y aquí tenemos un factor cuadrático no repetido. Y aquí tenemos otro factor cuadrático no repetido. Bueno, pues ya vemos que tenemos dos factores cuadráticos no repetidos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a obtener dos fracciones parciales. Recordad que en los denominadores van esos factores cuadráticos y que en el numerador simplemente tenemos factores lineales. ¿Cómo le damos solución a esto? Ya sabemos que tenemos que pasar este denominador al otro lado y que multiplica a los dos términos que tenemos dentro de los paréntesis. Bueno, pues ya vemos que llegamos a esta expresión. Y para obtener estas constantes ya sabemos que tenemos que formar el sistema de ecuaciones. Expandiendo todo esto y uniendo términos iguales o similares, bueno, pues ya vemos que llegamos a esta igualdad, esta de aquí. Y nuevamente, como se trata de una igualdad, ya sabemos que los coeficientes numéricos que tenemos para las potencias de x tienen que ser igual a los coeficientes que tenemos en la parte de la derecha para las potencias correspondientes. Bueno, pues nuevamente, como aquí no tenemos al cubo, ya sabemos que este coeficiente tiene que ser igual a 0. Como aquí no tenemos al cuadrado, ya sabemos que este coeficiente tiene que ser igual a 0. Que este otro coeficiente, como está multiplicando a x, tiene que ser igual a 4. Y este último, como aquí no tenemos una constante, ya sabemos que tiene que ser igual a 0.
Bueno, pues dándole solución a este sistema de ecuaciones, como ya deberíais de saber, obtenemos las correspondientes constantes. Bueno, pues recordar que partíamos de estas fracciones parciales, realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que obtenemos estas fracciones parciales. Si aquí tenemos un negativo, lo retiramos y ya vemos que aquí tenemos negativo y luego tenemos esta fracción de aquí. Negativo por positivo es negativo y negativo por positivo es negativo. Bueno, pues como se trata de integrales, bueno, pues tenemos estas integrales de aquí y como aquí tenemos simplemente una resta, ya sabemos que podemos obtener las integrales individuales. ¿Cómo le damos solución? Porque aparentemente ya vemos que el grado que tenemos en el numerador es menor que el grado que tenemos en el denominador. Tenemos que volver a descomponer estas expresiones racionales en fracciones parciales. No, porque lo acabamos de ver, ya hemos visto que si teníamos x y aquí teníamos x al cuadrado más 1, la derivada de esta función la tenemos aquí en el numerador. Y eso es lo que tenemos aquí. Y en el otro lado ya vemos que hemos visto lo siguiente, x al cuadrado más 1, que teníamos u al cuadrado más a al cuadrado. Y eso es lo que tenemos en la parte de la derecha. Bueno, pues simplemente tenemos que dividir esta expresión racional en una suma de fracciones simples. Bueno, pues cuando obtenemos estas fracciones simples ya sabemos cómo obtener sus integrales, porque lo acabamos de ver. ¿Pero qué nos pasa con esta segunda integral? Bueno, pues esto también lo hemos visto en vídeos anteriores. Nosotros podemos completar el cuadrado del denominador y ya vemos que obtenemos esto de aquí. Y al realizar la correspondiente sustitución, ya vemos que obtenemos estas integrales. Obtener estas dos integrales es fácil porque lo acabamos de ver. Y simplemente tendríamos que obtener esta otra integral. Y ya sabemos que tenemos que hacer u es igual a x más 1. Y como aquí nuevamente tenemos x, luego tenemos que representar esta x en términos de u y darle solución. Bueno, pues aquí tenemos todas las integrales. Y nuevamente para obtener la integral de este primer integrando, bueno, pues ya sabemos que lo que tenemos aquí, si obtenemos su derivada, lo tenemos en el numerador. Recordad, si u es igual a x al cuadrado más 1, bueno, pues su derivada es 2 por x por la diferencial de x. Despejando para la diferencial de x por x, que eso es lo que tenemos aquí, ya vemos que tenemos esta integral, la que hemos visto en el ejemplo anterior. Y aquí recordar que también lo hemos visto en el ejemplo anterior. Ya vemos que tenemos esto de aquí, esta vez a es igual a 1 y u es igual a x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y por último, como os decía aquí, ya sabemos que u es igual a x más 1, que su derivada es igual a la diferencial de x, pero aquí tenemos x más 3, ya sabemos que tenemos que representar x en términos de u. Aquí lo tenemos. Bueno, pues ¿cuál es la integral de esta función? Ya sabemos que tenemos el logaritmo natural de lo que vale u. Aquí lo tenemos, su valor absoluto. Aquí tenemos el resultado de la segunda integral. Y por último acabamos de obtener esta integral de aquí. ¿Cómo le damos solución? Nuevamente, si dividimos esta fracción en una suma de fracciones, ya vemos que tenemos lo siguiente. Tenemos u al cuadrado más 2, más, y aquí tenemos 2 entre u al cuadrado más 2. Y esto es realmente lo que tenemos aquí. Y esto de aquí, retirando la constante de la integral, es lo que tenemos aquí. Y para que lo veáis, bueno, pues aquí lo tenemos. Vamos a comenzar con esta. Bueno, pues ya sabemos que u es igual a lo que tenemos en el denominador, que su derivada es igual a 2 por u por la diferencial de u. Despejando por u y la diferencial de u, que eso es lo que tenemos aquí, bueno, pues ya vemos que obtenemos esta nueva integral. Y recordar que es la misma que esta que tenemos aquí. Simplemente estoy usando otras variables porque aquí tenemos u, pero ya vemos que obtenemos la misma integral. Bueno, pues como obtenemos la misma integral, aquí tenemos el resultado y resustituyendo h por lo que vale y luego u por lo que vale, que era x más 1, bueno, pues obtenemos el resultado. Y para la última integral, retirando la constante de la integral, como os había dicho, bueno, pues nuevamente tenemos esto de aquí. Ya vemos que a es igual a la raíz cuadrada de 2 y que u es igual a x más 1, porque estamos con esta sustitución de aquí. Bueno, pues sabiendo todo esto, ya vemos que tenemos el resultado. Aquí lo tenemos. Y recordad que está multiplicando a 2, que la hemos retirado de la integral. Ahora bien, como tenemos este radical en el denominador, para pasarlo al numerador, bueno, pues obtenemos esto de aquí, que recordar que está multiplicando a 2 y ya vemos que esto se cancela y obtenemos esto de aquí. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Y por último, como aquí tenemos una resta y ya sabemos que las podemos unir, bueno, pues aquí tenemos realmente el resultado. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Tenemos que obtener esta integral de aquí. Nuevamente ya vemos lo siguiente, que el grado
del polinomio que tenemos en el numerador es menor que el grado del polinomio que tenemos en el denominador. Es decir, que no podemos emplear la división larga. Eso quiere decir que tenemos que descomponer esta expresión racional en fracciones parciales y como tenemos un factor cuadrático repetido y el exponente es igual a 2, ya sabemos que vamos a obtener dos fracciones parciales. Aquí los tenemos. Recordad que en el denominador va ese factor cuadrático, comenzando por el exponente 1, y luego ya sabemos que tenemos que ir sumando una unidad a ese exponente hasta llegar al exponente del factor cuadrático, hasta llegar a 2. Bueno, pues cómo obtenemos A, cómo obtenemos B, cómo obtenemos C y cómo obtenemos D, ya sabemos que esto lo tenemos que pasar al otro lado y que multiplica a todo lo que tenemos dentro de los paréntesis, y ya vemos que llegamos a esto de aquí. Nuevamente, expandiendo todo esto y uniendo términos iguales o similares, ya vemos que llegamos a esta igualdad. Como se trata de una igualdad, ya sabemos que el coeficiente que tenemos para la potencia x en el lado izquierdo tiene que ser igual al coeficiente que tenemos en la parte de la derecha para la correspondiente potencia x. Nuevamente, como x al cubo no lo tenemos en la parte de la izquierda, ya sabemos que a tiene que ser igual a 0. Aquí tenemos al cuadrado, aquí tenemos al cuadrado, b tiene que ser igual a 1. Aquí no tenemos x, entonces este coeficiente numérico tiene que ser igual a 0. Y aquí, como no tenemos una constante, ya vemos que este otro coeficiente de aquí tiene que ser igual a 0. Bueno, pues aquí tenemos este sistema de ecuaciones. Ya vemos que a es igual a 0 y que b es igual a 1. Con estos datos, bueno, pues podemos obtener c y podemos obtener d. Cuando a es igual a 1, bueno, pues ya vemos que c es igual a 0. Y cuando b es igual a 1, bueno, pues ya vemos que d es igual a menos 4. Realizando la correspondiente sustitución, aquí tenemos las fracciones parciales. Y como se trata de integrales, bueno, pues aquí tenemos la integral. Y como se trata de una resta, ya sabemos que podemos obtener las integrales individuales. Aquí las tenemos. ¿Cómo le damos solución para esta primera integral? Lo acabamos de ver en los dos ejercicios. Ya sabemos que tenemos esta igualdad de aquí. Y simplemente a es igual a 2 y u es igual a x. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué nos pasa con la segunda integral? Porque ya vemos que tenemos lo siguiente, 1, y aquí tenemos x al cuadrado más 4. Y esto es como si tuviésemos esto de aquí, pero ahora tenemos una potencia. Como tenemos una potencia, ya sabemos que u la podemos sustituir por a por tangente del ángulo. Bueno, pues u es igual a por tangente del ángulo. ¿Cuánto vale a? Ya sabemos que es igual a 2. Y como necesitamos su derivada, bueno, pues aquí tenemos la derivada. Realizando la correspondiente sustitución y retirando la constante de la integral, que era esta de aquí, bueno, pues obtenemos esto. Ya sabemos que podemos factorizar el 4, lo factorizamos y lo que tenemos dentro de los corchetes ya sabemos que es igual a secante al cuadrado, que está multiplicando a 4. Bueno, pues lo que tenemos en el denominador está elevado a la 2. Bueno, pues ya sabemos que tenemos por un lado 16 por secante a la cuarta. Retirando las constantes de la integral, bueno, pues ya vemos que tenemos 4 por 1 octavo y luego tenemos la integral. Como aquí tenemos bases iguales que se están dividiendo, ya sabemos que los exponentes los podemos restar y llegamos a este nuevo integrando. Y por último, como tenemos en el denominador secante al cuadrado, ya sabemos que es igual a tener coseno al cuadrado en el numerador. Aquí lo tenemos. ¿Cómo le damos solución? Ya sabemos que coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1 más coseno 2 por el ángulo. Y como se trata de sumas, ya sabemos que podemos obtener las integrales individuales. Aquí tenemos la integral de esta constante, que tenemos esta integral por el diferencial de ángulo, que ya sabemos que es igual al ángulo. Y aquí tenemos esta otra integral. ¿Cómo la obtenemos? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. Como digo, tenemos coseno de 2 por el ángulo por el diferencial del ángulo. Bueno, pues ya sabemos que u es igual a 2 por el ángulo, que su derivada es esta de aquí, y despejando para el diferencial de ángulo, que eso es lo que tenemos en este integrando, ya vemos que tenemos un medio por el diferencial de u es igual al diferencial del ángulo. O lo que es lo mismo, que tenemos esta integral de aquí. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que retirar la constante de la integral y nos quedaría un medio por seno de 2 por el ángulo. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Cómo continuamos? ¿Cómo le damos solución? Porque aquí tenemos 2 por el ángulo. Bueno, por recordar la fórmula del doble ángulo. Ya sabemos que cuando tenemos seno de 2 por el ángulo es igual a 2 por seno del ángulo por coseno del ángulo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y recordar que teníamos 2 por seno del ángulo por coseno del ángulo, que todo esto está multiplicando a un medio. Bueno, pues como tenemos en el denominador aquí 2 y aquí en el numerador, simplemente se cancela y nos queda esto de aquí. ¿Hemos terminado? No, porque ya sabemos que ahora tenemos que volver a resustituir esta variable
por la correspondiente función original. Y para ello, como estamos con u era igual a por tangente del ángulo, tenemos que formar el correspondiente triángulo. Aquí lo tenemos. Y ya sabemos que necesitamos el ángulo, necesitamos seno de ángulo y necesitamos el coseno del ángulo. Para el seno del ángulo ya sabemos que tenemos esta fracción y para el coseno del ángulo ya sabemos que tenemos esta otra fracción. Para obtener el ángulo, bueno, pues ya sabemos que 2 por tangente del ángulo es igual a x, que era igual a u. Bueno, pues ya vemos que el ángulo es igual a esta función inversa de esta expresión racional. Bueno, pues ya lo tenemos. Realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que obtenemos esta expresión de aquí. Ahora ya sabemos que un cuarto está multiplicando a todo lo que tenemos dentro de los paréntesis, es decir, a este término y también a este otro término. Que ya vemos que aquí tenemos dos raíces cuadradas que se están multiplicando, bueno, pues obtenemos simplemente el radicando. Por último, bueno, pues ya vemos lo siguiente, que aquí este 2 se cancela y aquí nos quedaría 2. Y aquí realizando la correspondiente resta, bueno, pues ya vemos que tenemos este término de aquí. Bueno, pues aquí tenemos el resultado de esta integral de aquí. Bueno, pues ya habéis visto que si se trata de factores lineales distintos o repetidos, obtener a y b es bastante simple y también las integrales de las fracciones parciales. Pero si se trata de factores cuadráticos distintos y repetidos, bueno, pues encontrar las constantes y las integrales de las fracciones parciales, bueno, pues ya vemos que se complica bastante. Pero conociendo muy bien los integrandos que tenemos y conociendo todas las técnicas de integración que hemos visto hasta ahora, bueno, pues ya habéis visto que le podemos dar solución a todo esto. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a acabar con esto de las fracciones parciales, donde vamos a ver las fracciones impropias. Hasta la siguiente.